Hola, en la sexta jornada del mieloma múltiple de este año 2021, que todavía es online, hoy estamos con el doctor Enrique Ocio, jefe de servicio de hematología del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, que nos va a hablar de los tratamientos del futuro para el mieloma múltiple. Hola, doctor Ocio, Hola Teresa. Hola, Teresa. Muchísimas cuando gracias quieras. por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación, en poder presentar pues un poco del futuro, aunque después hablaremos o veremos que gran parte de estas cosas ya son el presente. Y de hecho, pues muchos de los pacientes que igual nos están escuchando, pues ya han recibido algunos de estos tratamientos. Tengo que pedir perdón de entrada porque las diapositivas están en inglés, iba a decir la mayoría, creo que todas, pero me quiero más centrarme en lo que voy a decir, ¿no? E intentar hacer una historia, porque es una presentación complicada, ¿no? Porque a veces hablamos de mecanismos un poquito complicados, pero voy a intentar hacerlo como un poco como un cuento, voy a intentar que sea así. Bueno, este es el tratamiento del mieloma. Y el tratamiento del mieloma a lo largo de los años ha ido evolucionando. Y aquí tenemos el melfalán, que se entiende bien aunque está en inglés, en los corticoides, la quimioterapia. Y después, desde el año 2000, han aparecido pues, nuevos tratamientos. Y aparecen pues, bortezomib, lenalidomida, talidomida. Y esto se ha ido acelerando, ¿no? Hasta el año 2021, en el que, bueno, aparecen ya hasta las CAR-Ts, de las que hablaremos al final. Bueno, pues tenemos hasta 14 fármacos nuevos que se han aprobado para el mieloma en este siglo. 14. Y además dentro de estos, muchos se han ido combinando entre sí, con lo cual tenemos realmente muchas nuevas combinaciones para el tratamiento de los pacientes con mieloma. Aquí quería poner un caso clínico, ya lo siento que está en inglés, pero se entiende también bien. Es un paciente de 64 años. Pudiera ser pues, un paciente cualquiera, ¿no? Y recibe un tratamiento estándar, ¿no? Con VTD, bortezomib, talidomida, dexametasona, trasplante, y después, ASCT significa trasplante, y después recibe lenalidomida de mantenimiento. Después de esto, pues el paciente recae y empieza con daratumumab, carfilzomib y dexametasona. Después otra vez vuelve a recaer y tiene pomalidomida, cicloflusamida y dexametasona. De hecho, pues es posible que algunos o muchos de los que nos escuchan pues hayan recibido bastantes de estos tratamientos. Y al final recae de nuevo, relapse, vuelve a recaer, ¿no? Entonces, este paciente, lo que decimos aquí, lo que digo aquí en inglés es que después de haber, la mayoría de los pacientes después de 1 o 2 meses de tratamiento, la mayoría ha recibido ya los fármacos que tenemos disponibles, los inhibidores del proteasoma, como el bortezomib o el carfilzomib, los inmunomoduladores, como la lenalidomida o pomalidomida, y los anti-CD38, como el daratumumab o el isatuximab. Entonces, aquí sí que necesitamos nuevos tratamientos. Y para esto, ¿qué hacemos? Esto que tengo aquí, esta es una célula plasmática, que es la célula que todos tenemos, que es la célula cuando es tumoral, como es anormal, pues es la célula del mieloma múltiple, ¿no? Y lo que hacemos es meternos dentro de la célula plasmática y ver sobre qué podemos actuar y cuáles son sus talones de Aquiles. Uno de los posibles títulos de esta presentación era En busca del talón de Aquiles de la célula plasmática del mieloma, ¿no? Y realmente, pues dentro de todos estos mecanismos que aquí tenemos, pues hay muchos, se han utilizado muchos fármacos, muchos fármacos. Iba a decir cientos, no sé si cientos, pero se han probado muchos y solo algunos de ellos pues han llegado a estar aprobados. Vamos a ver los mecanismos que a mí me parece que pueden ser más interesantes. El primero es este, el melflufen. ¿Por qué es importante el melflufen? El melflufen es melfalán, que conocemos muy bien, que es está en azul aquí, esto que ponemos aquí es el melfalán, pero que está unido a lo verde, que es un transportador que se llama. Entonces, al estar unido en esta molécula, que es el melflufen, azul y verde, hace que sea inactivo, pero pasa muy bien dentro de la célula tumoral. Y dentro de la célula tumoral se rompe la molécula y se queda liberado el melflufen activo. Entonces, bueno, pues así, bueno, pues es como un melfalán, que todos conocemos, pero listo. Bueno, pues este fármaco ya en pacientes pues, que habían recibido muchas líneas previas, hasta 5 líneas previas, responden un 29%, que está pues muy bien. Una tercera parte de esos pacientes responden, ¿no? Y bueno, de hecho, ha sido ya aprobado, FDA es la agencia de Estados Unidos de aprobación de los fármacos. Pues ya está aprobado por la FDA. Y vamos a ver si lo conseguimos que se apruebe dentro de poco por la agencia europea, ¿no? Además, este fármaco ya se está combinando y este es un estudio, un ejemplo de que melflufen ya se está combinando con el daratumumab, por ejemplo, o con el bortezomib. Bueno, pues ya lo estamos combinando, ¿no? Este es como un primer mecanismo que ya conocemos bien que funciona en los pacientes con mieloma, que quizá tengamos disponible en el futuro. Incluso alguno igual ya lo ha recibido
en el contexto de algunos ensayos clínicos que hemos hecho muchos en España con estos fármacos. Siguiente fármaco que quiero mencionar brevemente son los inmunomoduladores. Esto, pero vamos, estamos hablando del futuro y aquí se aparece la talidomida, la lenalidomida, la pomalidomida, que son fármacos muy viejos. Bueno, pues es verdad, pero ¿qué pasa? Que de aquí aparecen nuevas generaciones de fármacos y aparecen nuevos fármacos derivados de estos mismos. ¿Qué quiero decir aquí? Bueno, pues estos fármacos que hacen, se unen, ¿cómo funcionan? Pues se unen a esta molécula, el que está en naranja, que es el cereblón. Y cuando se une esta molécula naranja, pues cambia cómo funciona esa molécula y así ejerce todo su efecto antitumoral, ¿no? Bueno, pues el cereblón, que es con L, no es con R, no es cerebrón, sino cereblón. Bueno, pues estos fármacos son. Y aquí aparecen nuevos la iberdomida, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿no? Está la lenalidomida, que se une, como ven aquí, esta es la lenalidomida uniéndose a ese cereblón, y la iberdomida, que se une mejor y como que es más larga y ajusta mejor, y por eso es más potente. Bueno, pues esta iberdomida ya se ha utilizado también en ensayos clínicos, que está también en CC220, con un 30% de respuestas, que está muy bien, responden un 30%. Lógicamente no queremos centrarnos en las respuestas, en las cifras, sino en el concepto. Y hay otro nuevo, que es el CC92480. Todos empiezan por CC, estos fármacos con este mecanismo. Y también muy buenas respuestas. Y fíjense, este es un paciente que tenía un plasmocitoma en el PET. Este es el hígado. Y aquí se ve un plasmocitoma que brilla muchísimo en el PET. Bueno, pues después del tratamiento con el CC92480 desaparece completamente ese plasmocitoma. Bueno, pues también fármacos pues prometedores que de momento están en ensayos clínicos y nosotros en el Grupo Español de Mieloma estamos utilizando mucho y de hecho ya estamos haciendo varios estudios en concreto con la iberdomida y que van a empezar pues dentro de pocos meses. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues otro fármaco, el otro mecanismo que podemos hacer, ¿no? Y esto pues, intento también que sea como un cuento. Y aquí es un inhibidor de la exportina. ¿Qué es la exportina? La exportina es un fármaco que una proteína que exporta moléculas fuera del núcleo de la célula. Es este anillo rojo de aquí. Este anillo rojo, por lo que hace es coge moléculas y las lleva fuera. Y las lleva fuera de la célula del núcleo de la célula. Bueno, si lo bloqueamos, dejamos esas moléculas dentro de la célula, del núcleo de la célula tumoral. Bueno, pues este fármaco que se está utilizando no solo en mieloma, sino también en otras enfermedades, pues también ha demostrado en torno a una cuarta parte de los pacientes responden, pero estos son pacientes muy, muy refractarios que habían recibido muchas cosas ya, 7 líneas de tratamiento previas, que eran refractarios, pentarefractarios llamamos, que habían recibido pues bortezomib, carfilzomib, lenalidomida, pomalidomida y daratumumab, o sea, 5 fármacos, o isatuximab, y eran refractarios a todos. Bueno, pues varios de estos pacientes pueden responder al selinexor, ¿no? Y de hecho, gracias a este estudio, ya se ha aprobado el selinexor por la FDA y por la agencia, estos Estados Unidos, y la EMA, que es la agencia europea, en Estados Unidos y en Europa. Esto no quiere decir que lo tengamos disponible en España, es que sería el siguiente paso. Después de que se aprueba por la agencia europea, hay que aprobarlo por España, hay que darle un precio, una financiación, y eso a veces lleva tiempo. Y esto es uno de los problemas que tenemos, que todo al final se va aprobando, pero lleva tiempo que pueda estar disponible para que lo puedan recibir ustedes, ¿no? Los pacientes con mieloma, ¿no? Otro mecanismo. Como ven, son mecanismos, intento explicarlo para que entiendan pues, cómo estamos intentando atacar esa célula tumoral del mieloma, ¿no? Esto es un fármaco que se llama belantamab mafodotin. Ya hemos utilizado más este estudio, igual ya lo han recibido muchos de ustedes, ¿no? Y este es un fármaco que es el primero que vamos a ver que se une a BCMA. BCMA es una proteína que está en la célula del mieloma y se une a ella. Entonces, cuando este fármaco, que es un anticuerpo monoclonal, se une, que lo vemos aquí, se une y la célula se mete dentro de la célula tumoral. La célula, digamos, lo internaliza, lo capta. Y lo que tenemos es que hemos unido a este anti-BCMA, le hemos unido esto que se llama MMAF, que es monometil auristatina F, un nombre rarísimo, pero es un fármaco, es un tóxico para la célula tumoral. De tal manera que se une a la proteína, a la célula del mieloma, se mete dentro de la célula del mieloma y libera dentro ese tóxico y mata a las células del mieloma. Este ha tenido respuestas hasta un 60% inicialmente.
Y después, si lo vimos posteriormente, perdón, lo tenemos aquí en otro estudio, pues vemos que llega hasta un 30%. Bueno, pues este estudio, este fármaco, ya está aprobado también por la FDA y por la EMA. Y también estamos haciendo bastantes estudios en el Grupo Español de Mieloma con este fármaco, incluso en primera línea en pacientes de nuevo diagnóstico. Bueno, pues tiene un pequeño problema que es la toxicidad. Bueno, un pequeño problema. Para algunos es muy grave, que es la toxicidad de la córnea. A veces en los ojos, en la córnea, se producen unos depósitos y los pacientes, pues a veces dejan de ver, pero esto después se recupera y al bajar la dosis ya no vuelve a aparecer. Bueno, pues otro fármaco interesante, que ya digo, este ya no es el futuro, casi es el presente, y de hecho muchos seguro que han recibido ya este belantamab mafodotin. Bueno, y ahora volvemos a este paciente que hemos hablado previamente, que es el paciente nuestro que habíamos dicho desde el principio, pero vamos a cambiar a este paciente un poco y vamos a poner que este paciente tenía una translocación 11-14. Esta es una alteración genética en sus células del ADN. Y bueno, pues se llama así, translocación 11-14. Es poco frecuente en los pacientes con mieloma, solo están 10%, 1 de cada 10 aproximadamente, pero es importante. ¿Por qué es importante? Porque tenemos este fármaco, que es el venetoclax. El venetoclax inhibe una proteína, que es la proteína BCL2, en la que no vamos a entrar, pero lo que se vio en los estudios primeros con el venetoclax es que aquellos pacientes que sí que tenían esta translocación, la 11-14, respondían mucho, hasta un 40%. Sin embargo, aquellos pacientes sin la alteración genética no respondían no solo un 6%. Es decir, tenemos un fármaco que es específico para el grupo de pacientes que tienen esta alteración genética en sus genes, que es la translocación 11-14. Y podemos acercarnos pues, a esa, lo que llamamos nosotros medicina personalizada para cada uno de los pacientes. Bien, y ya acabamos, vamos a la siguiente parte, que va a ser un poquito más rápida, que es la inmunoterapia. Hasta ahora hemos visto pues, fármacos nuevos, ¿no? Son los alquilantes, el melflufen, ¿se acuerdan? Los nuevos talidomidas, enalidomida, las siguientes generaciones, el belantamab, los selinexores. Bueno, hay muchos fármacos con nombres muy raros, ¿no? Pero vamos a hablar ahora otro concepto completamente diferente y es la inmunoterapia. Es activar el sistema inmunológico, su sistema inmune, a reactivarlo para que luche frente a las células tumorales, ¿no? Y aquí solo dos conceptos o dos mecanismos que son claves y que van a ser, esto sí que es el futuro, pero también el presente, como veremos al final. Primero, los anticuerpos biespecíficos. ¿Qué son estos BiTEs que se llaman, ¿no? Biespecíficos, bispecific, bueno, bueno, pues así son, ¿no? Entonces, esto lo que hacen es bridge, es un puente. Lo que hacen es unir, hacen un puente entre las células del cáncer y las células del sistema inmunológico. Y las unen. El cáncer se intenta escapar de las células del sistema inmune, pues este puente, estos anticuerpos, que son aquí tan bonitos, pues lo que hace es intentar unirlas. Bueno, pues y lo tenemos aquí también, como junta la célula del cáncer, que es la célula que tenemos abajo, y la junta con la célula inmunológica, el linfocito, para que la ataque y la destruya. Bueno, pues una tabla complicadísima que es esta, en la cual vemos cómo hay muchos anticuerpos bioespecíficos que se están desarrollando ya para el mieloma múltiple y con muy buenos resultados. Aquí, bueno, pues no vamos a entrar, pero tenemos en torno a un 80% de los pacientes responden. Y bueno, de hecho, muchos pacientes que ya han recibido todos los fármacos esos primeros, lo que tenemos que intentar es que puedan recibir algún tratamiento de estos biespecíficos, por ejemplo. Y por último, ahora ya sí, pues hablar de las CAR-Ts, ¿no? Que es ya, pues quizá antes era el futuro, pero realmente ya están aprobadas. Y el último fármaco o la última estrategia para ser aprobada, que ha sido aprobada en mieloma, son las células CAR-T. Esto es ciencia ficción. Y en el fondo, ¿qué es? Tenemos células que le sacamos al paciente, este paciente es un paciente con mieloma, y lo que hacemos es, aquí le estamos sacando células. Posiblemente muchos de ustedes ya hayan hecho esto para un trasplante o incluso para recibir un CAR-T. Sacamos sus células, sus linfocitos. Esos linfocitos los ponemos en cultivo, en una estufa, en el laboratorio, y les introducimos un trozo de ADN, un vector que llamamos, ¿no? De un virus, ¿no? Y eso lo que hace es que esos linfocitos del paciente al final están expresando y en su superficie, como vemos aquí, con estas Y, expresan un receptor que va a reconocer a la célula del tumor. Es decir, sacamos las células, las modificamos y las volvemos a poner al paciente de nuevo para que esas células modificadas luchen frente a su tumor. Esto prácticamente es ciencia ficción.
Bueno, de hecho, esto ya fue en la revista Forbes hace pues varios años, pues se dijo, pues curará este hombre, este es el primero que era el jefe, el director de Novartis en aquel momento, el primero que utilizó estas células, la compañía Novartis, y de hecho fue en esta niña. Esta era una niña con una leucemia aguda linfoblástica. Y esta niña fue una de las primeras en recibir estas células modificadas, pues ya hace muchos años, ¿no? 2012. Bueno, pues esta niña después ha ido, una niña que no tenía ninguna opción, pues ha ido y aquí tenemos como ha ido, pues cada año pone pues 1, 2, 3, 4, 5, hasta 8 años libre de cáncer, ¿no? Incluso más, ¿no? Bueno, pues realmente fue algo revolucionario en aquel momento y sigue siéndolo, ¿no? Y vemos como pues del 2009 que empezaron algunos estudios, pues ahora ya tenemos más de 100 estudios o en torno a 90, 100 estudios al año, ahora se dan más, lógicamente, con estas estrategias de los CAR-T. Pues también hay muchos CAR-T en mieloma, estos son pues una tabla, pues Karma, Bluebird, este primero el Karma, Lidecel es el que ya está aprobado, después hay otros pues que están cerca de aprobarse como el Ciltacel, bueno, pues hay muchos que se están utilizando, un poquito diferentes cada uno de ellos, pero también buenas respuestas y lo importante es que esas respuestas duren, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Y por último, pues termino con esta diapositiva. Y con esta diapositiva que a mí me gusta bastante. Y este es un paciente mío, pues que cuando estaba en Salamanca, que tratamos allí, bueno, pues había recibido, un paciente muy joven, había recibido muchos tratamientos y cuando vino aquí para recibir muchos ensayos clínicos, y este es como el componente monoclonal, la enfermedad, y vemos que no bajaba, se mantenía pues muy estable. A pesar, hombre, no subía tampoco con muchos tratamientos, algunos normales y otros dentro de ensayos clínicos, ¿no? Y tenía mucha anemia, que es lo que vemos aquí, ¿no? La hemoglobina muy baja, anemia. En un momento determinado le decidimos darle lenalidomida, otro ensayo clínico con pembrolizumab, que es inmunoterapia. Lo que hacemos aquí es activar el sistema inmune. ¿Y qué sucedió? Pues este paciente hizo una respuesta tremenda a este ensayo clínico. Por eso yo siempre digo aquí, ¿no? Y eso lo digo a los pacientes, no hay que perder la esperanza. O sea, aquí este paciente recibió hasta 11 líneas de tratamiento sin una gran respuesta, con mucha anemia, y con esta en concreto, una gran respuesta, desapareció prácticamente la enfermedad y recuperó la hemoglobina y ya no tenía nada de anemia, ¿no? Después volvió a aparecer, 1 año y medio, 2 años después, le pusimos otro tratamiento que era el daratumumab en aquel momento y también volvió a responder, ¿no? Y ahora está recibiendo pues otros tratamientos. Bueno, pues que es muy importante participar en ensayos clínicos, recibir fármacos nuevos. Aquí vemos también en inmunoterapia. Muchos mensajes se pueden extraer de este paciente o de este caso, ¿no? Bueno, y con esto, pues nada, solo me queda decir que, bueno, pues que el futuro realmente es brillante, que tenemos muchos fármacos que se han aprobado o que se han buscado, que han demostrado eficacia, se van aprobando y tenemos que ver que lleguen pronto a ustedes, a nuestros pacientes y, bueno, pues que siempre, nunca perder la esperanza, pues que siempre al final tenemos pues cosas en el futuro. Y nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ocio, por esta interesante presentación que yo creo que animará a muchos. Es una esperanza, desde luego, para todos nosotros. Y nada, ya me despido diciendo que si queréis ver más información sobre el mieloma la podéis encontrar en nuestra página web, comunidadmielomamúltiple.com. Nada más. Gracias, Quique. Muy bien, muchas gracias, Teresa.